La semana pasada, hablando acerca de esas virtudes con las que queremos ir incorporándonos y preparándonos para enfrentar un nuevo año, para alcanzar esos propósitos nobles que Dios va poniendo en nuestro corazón, para alcanzar restauración, para poder lograr aquello que tal vez por mucho tiempo se nos viene escurriendo de las manos, y aprovechando el impulso del inicio del año, nos proponemos ordenarnos para poder lograr eso, y Dios nos viene hablando con diferentes virtudes. Y el repasito rápido, veníamos hablando de aquellas virtudes que empezaban con P, y en una oportunidad hablamos acerca de incorporar el perdón, hablamos acerca de incorporar la prudencia, hablamos acerca de hacer todo con amor. Era amor, pero le mandamos la P adelante, o puro amor, perfecto amor. La semana pasada hablamos acerca de armarnos de paciencia para poder alcanzar los objetivos. Y yo quiero decirle a modo de testimonio para que vea que le comprendo, porque después en la semana uno escucha, ¿no?, los efectos de la palabra de Dios. Y yo no quiero hacer levantar la mano, porque yo levanté. ¿Quién no fue probado en la paciencia en esta semana? Y yo levanto mi mano así. No pido que levanten, pero probado, hermanos, Ese tipo de pruebas que hacen de que la próxima vez que voy a predicar algo, en mi caso, piense bien lo que voy a predicar. Y todavía estoy en medio de la prueba, de la paciencia, de verdad. El mismo domingo a la tarde, 3 horas de prueba intensas, en una situación que se prolongó durante la semana. Y todavía falta. Y eso me hizo vivir en la semana algo que también empieza con P y que quería compartir, sentía de compartir con ustedes. Y es que cuando uno está en prueba, aparte de paciencia, uno tiene que pelear. Y la palabra es pelea. Cuando hablamos de pelea, lo hablamos en los términos positivos de pelea. No es que porque alguien me hizo algo, salgo a la calle y encaro a cualquiera, y yo que soy fuerte y rápido, no. Enfrento a alguien y me desahogo con el otro, ¿no? No estamos hablando de esto. Mucho menos hacerlo en tu casa, en nuestra familia, con nuestras esposas, esposos, nuestros hijos, la bronca, la furia, meterla ahí. Estamos hablando de pelear efectivamente. Hay que darle pelea a la cosa. Cuando pensaba en esto de la pelea, la importancia de dar buena pelea, me hacía acordar cuando el apóstol Pablo le decía a Timoteo: pelea, hijo mío, la buena batalla. O sea que la palabra pelear no es mala. Hay buenas batallas en las que debemos de pelear, literalmente pelear, guerrear, luchar para obtener la victoria. Yo me doy cuenta con el correr del tiempo, y no hace falta ser muy inteligente para darse cuenta, de que socialmente, generacionalmente, yo lo puse en esta expresión, estamos siendo cocinados en una olla que se llama facilismo. Lentamente, allí adentro, la cultura nos va imponiendo la cultura de lo fácil, de lo rápido. Y estamos de a poquito siendo como cocinados en ese facilismo. Virtudes como el sacrificio, el esfuerzo, la lucha, ya no son valorados ni perseguidos. Queremos todo rápido. Está conectado con la paciencia, obviamente, pero voy al punto de la no lucha, el no sacrificio. Nosotros, algunos hemos tenido la bendición de ser del siglo pasado, y ahí nomás, y tener padres o abuelos del siglo pasado,
que hemos conocido y hemos recibido esos valores del esfuerzo, del sacrificio, de la lucha, de no entregarme, de insistir una y otra vez. Por el contrario, en esta época el espíritu de lucha y sacrificio ha sido desplazado por la búsqueda de lo fácil, lo rápido y lo instantáneo. Yo le llamaría a esto una época de rápida rendición. Rápidamente me rindo, rápidamente abandono. Es como que el sentimiento me gana y la emoción y no puedo más. Y ya abandono. Y abandono proyectos y cosas que son de mayor importancia para mi vida, pero no aguanto más. Hay una intolerancia. Hay una falta de resistencia. Nos están convirtiendo en seres humanos flojos, hermanos. En una sociedad floja, con poco, poniéndolo en términos así, guerreros y futbolísticos, poco aguante. Fáciles de conquistar por cosas que son menores muchas veces. Parece ser que estamos siendo como hipnotizados por una mente así superior, ¿no? Que nos seduce con lo fácil, a costo de debilitar nuestro espíritu de lucha y pelea. ¿Con qué fin? Con el fin de dominarnos y controlarnos como tristes marionetas y llevarnos por acá y por allá. Pero lo cierto es que tarde o temprano todos, descubrimos que sin pelea no hay conquista. ¿Estamos de acuerdo? Son frases como hechas, pero ¿verdad? Sin pelea no hay conquista. Olvidémonos de que las cosas son fáciles. Estamos detrás siempre de la píldora mágica, del microtiempo, del mini espacio, no sé cómo llamarle. Frases como sin sacrificio no hay victoria, sin esfuerzo no hay paz, sin lucha no hay victoria, decía Tomás de Kempis. Son verdades que debemos de abrazar en nuestra vida. Necesitamos recuperar el saludo inca, hermanos. Ah, ¿qué tal, ¿Cómo saludaban los incas? Leí una cosita en el diario que me pareció interesante. Necesitamos recuperar el saludo inca sobre el cual se gestaron grandes imperios. El 23 de septiembre de 2015, el diario El Tribuno, que es un diario salteño, comunicaba la siguiente noticia que era de carácter totalmente relevante. Y decía, el saludo Ama Suwa, Ama Yulia y Ama Cuella, que están en Aymará, fue incorporado por las Naciones Unidas. Los preceptos sobre los cuales se edificó el imperio inca son revalorizados en nuestro siglo. El gran imperio de Tahuantinsuco, y no se lo digo de nuevo porque me voy a equivocar, por ejemplo, dice, se forjó sobre una trilogía de preceptos morales que los incas sabiamente convirtieron en saludo cotidiano. Cuando ellos se veían, se decían esta expresión, era el saludo. Nosotros, el nuestro único saludo, miren cómo hemos simplificado la cosa. Hola. Y nada más, ¿no? Así nos saludan. Hola, ¿cómo estás? Y en el saludo no hay una comunicación de alguna verdad, de algo que me entusiasme. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿o querés que te cuente? ¿No? Hacemos esos. Más bien vamos para el lado negativo. Pero los incas que formaron un gran imperio de expansión, que se sostuvieron y demás, se saludaron con estas palabras, las vuelvo a decir, ya les voy a dar porque ustedes dicen qué significan esas palabras, ¿no? Ama Suwa, no seas ladrón. Se saludaban así. Ama Suwa, no seas ladrón. El segundo era Ama Yulia, no seas mentiroso, por favor. Y el tercer saludo era Ama Cuella, no seas flojo. Toma, pavo. Entonces los tipos se encontraban en la calle y se saludaban y se decían todos estos ama, que no me los va a acordar, pero se decían, ¿no? No seas ladrón. Hola, ¿cómo estás? No seas ladrón. No seas mentiroso y no seas flojo. Y seguían. Sobre estas tres virtudes
morales, se fue como construyendo los grandes imperios. Quiere decir que si somos ladrones, no vamos a llegar a ningún lado. Si somos mentirosos, tampoco vamos a llegar a ningún lado. Y si somos flojos, tampoco vamos a llegar a ningún lado. ¿Para qué habré predicado la paciencia? Me decía esta semana. ¿Saben cuántas veces tuve ganas de aflojar? Pero Dios nos invita a dar, ¿qué cosa? Pelea. Pelea. Ahora, hay maneras de pelear, y de eso se trata el mensaje de hoy. Pero una cosita, veía una imagen con esto de la frase de que sin lucha, sin pelea no hay victoria, que había una ancianita escribiendo un graffiti. ¿Se imagina esto, no? Una pared así, la ancianita subida a un banquito, toda encorvadita, ¿vieron? Siempre la ancianita tiene la carterita colgando, ¿no? Con la carterita colgando acá así, y el aerosol. Sin lucha, sin pelea, no hay victoria. Bárbaro que sí sabía esa ancianita. Que la vida se trata de pelear para obtener victorias. Vengo leyendo la palabra del Señor en Primera de Samuel, que habla de la historia de uno de los grandes héroes de la Biblia. Un ser humano común y corriente como nosotros que logró grandes victorias en su vida. Y ese es David. David, aquel que comenzó siendo un muchachito que cuidaba ovejas, un muchachito que no lo conocía a nadie, ni su propio padre tal vez lo estimaba pensando que él podía llegar a ser un rey, pero cuando viene el profeta Samuel y dice, de esta familia va a ser el próximo rey de Israel, el último de todos, el más pequeño, que era David, era el que iba a ser elegido. Y hay un episodio en su vida que todo el mundo lo conoce, aún el que no ha pisado una iglesia. Yo creo que el 90% de la sociedad conoce por un cuadro, por lo que sea, la gran historia de David y Goliat, ¿no? David peleando con un gigante de mucha mayor estatura que él, de mucha más experiencia guerrera que él, pero era alguien, ese Goliat, ese gigante que estaba paralizando toda una nación. Y había que luchar, había que pelear con ese gigante. Y de esa experiencia quisiera que podamos sacar cuál es la manera en que nosotros debemos de pelear nuestras batallas, nuestras buenas batallas. Yo quiero invitarles a recordar algunos pasajes. Vamos a abrir la Biblia en Primera de Samuel, capítulo 17. Mientras usted lo encuentra, dice que David había sido llamado por su papá, porque sus 3 hermanos mayores habían sido convocados a la guerra. Estaban en guerra los israelitas contra los filisteos. Siempre los filisteos los tenían como de hijo a los israelitas. Había razones hasta obvias. Ellos habían descubierto el hierro, sus espadas, habían aprendido a hacer sus espadas y su armamento con hierro, y los israelitas todavía se estaban con el bronce. Entonces, en el hierro con el bronce, siempre el hierro se imponía con el bronce. Entonces los tenían realmente de hijos, y otras razones más. Era como el enemigo mayor que tenía, que asomaba una y otra vez para conquistar sus tierras, llevarse sus pertenencias y demás. Los 3 hermanos mayores estaban en la guerra. El papá le dice a David, David, por favor, preparamos esta comidita, llévasela a tus hermanos, también llévasela a algunos de los muchachos que están ahí, y por favor tráeme noticias de cómo están tus hermanos. Cuando David llega al lugar, encuentra que el ejército estaba totalmente desmoralizado, y que la razón por la que estaba en esa situación, donde todos estaban con miedo, estaban bloqueados, no podían dar un paso más adelante, era la presencia justamente de un gigante. Y realmente un gigante, una persona de la descendencia de Anac, dice la Biblia. Los anacenos eran personas muy elevadas de estatura que podían llegar hasta 3 metros de alto. Estamos hablando de varios años atrás, cientos y miles de años atrás. Dice el capítulo 17
Versículo 16. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde. Y así lo hizo durante 40 días. Y el tipo se paraba entre medio de los ejércitos, y antes, para evitar, solo un dato nomás histórico, pero para evitar derramar mucha sangre, como se sabía que realmente las peleas eran cruentas, cada uno a veces proponían el mejor luchador, ¿no? Mejor luchador por un lado y mejor luchador por el otro. Y aceptaban que el que ganaba de esos dos, representando, el que ganaba se imponía sobre el resto, no se peleaba y entregaban todas las cosas. Y aparece, y los tenía todo totalmente inmóvil. Miedo asombroso. Miren versículo 24, dice, y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Cuando David llega y ve toda esta situación, él que era un jovencito, pero tenía un espíritu realmente, no sabía nada de guerra, nunca había estado alistado en ninguna batalla y demás, pero tenía un espíritu de pelea, de conquista, de lucha. Él dice en el versículo 26, entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque... Y hace una gran declaración. ¿Quién es este filisteo incircunciso, pagano? Este tipo que se atreve a provocar a los escuadrones del Dios viviente. Estamos hablando que Israel era el pueblo de Dios. Y este viene de afuera, ve la situación y dice, ¿quién es este tipo? No miró que era grande, no miró lo imposible. Solamente dijo, este está afectando y está provocando a los escuadrones de mi Dios. De mi pueblo, de mi nación. Dice, y el pueblo, versículo 27, respondió las mismas palabras diciendo, así se hará el hombre que le venciere, porque se le iba a dar la esposa como esposa a la hija del rey y un par de cosas, ¿no? Y dice el versículo 28, oyéndolo hablar, Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? Y lo empieza a menospreciar, ¿no? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejitas que tenés en el desierto? Y conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Vio en él, el hermano, un muchacho que intentaba hacer cosas grandiosas, pero lo quiso frenar. Y empezó a atacarlo hasta con desprecio, para que no alcance ningún tipo de elevación en su vida. Dice versículo 31, fueron oídas las palabras que David había dicho y le refirieron delante de Saúl y él lo hizo venir, el rey. Saúl era el rey del momento. Versículo 32, y dijo David a Saúl, no desmaye, este muchachito es un rey, miren qué cosa, ¿no? No desmaye el corazón de ninguno a causa de él, tu siervo, tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Y obviamente Saúl le dice a David, no podrás ir tú contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres un muchacho y él un hombre de guerra desde la juventud. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Ya me dan ganas de pelear. No. Pero de esta proeza destacada de David en su estado de mocedad, de muchacho, podemos aprender de qué manera podemos pelear en la vida para alcanzar grandes victorias. Miren, la primera que yo veía, cuando él viene y dice, ¿quién es este tipo para provocar al escuadrón de Jehová de los ejércitos? Lo dice de nuevo cuando habla con Saúl y le dice en el versículo 36, este filisteo incircunciso será como uno de ellos porque
ha provocado al ejército del Dios viviente. Esto me hacía centrar en algo. Como David, mi pelea, yo debo de pelear con un propósito correcto. Un propósito correcto. El propósito de David era defender, porque a veces peleamos por un montón de cosas que no son correctas. Y gastamos energía en un montón de cosas que nunca nos darán resultado y que nunca serán beneficiosas para nosotros, y ponemos toda nuestra energía, toda nuestra fuerza, todo nuestro interés, todo nuestro dinero en cosas, en propósitos que no serán los que verdaderamente a nosotros nos van a hacer bien y nos van a llevar al estado de plenitud y nos van a llevar a la felicidad. No son correctos esos propósitos. Por eso me parecía no menor mencionar que en esto de que es bueno pelear, porque sin pelea no hay victoria, estemos seguros que estamos peleando por el propósito correcto, que nuestro propósito está alineado a la voluntad de Dios para nuestra vida y la vida de todo ser humano sobre la tierra. No nos gastemos peleando por cosas y propósitos que no son los que nos van a llevar a lo que estamos buscando, a la plenitud que estamos buscando. Tal vez por eso estemos ahora en la casa de Dios, porque nos hemos dado cuenta en la vida que hemos buscado en cosas, en situaciones y puesto nuestras esperanzas en propósitos que no nos regalaron absolutamente nada. David peleaba por un propósito correcto. Y su propósito era justamente que la voluntad de Dios para con su pueblo prevalezca. Dios había levantado al pueblo de Israel con Abraham, diciéndole: Abraham, muchos años atrás, te bendeciré y serás bendición, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. De tu descendencia van a ser el Salvador para esta humanidad. Y de hecho a Jesús se lo conoce como Jesús, hijo de David. Hijo significa descendiente de David, de este David. David luchaba y peleaba, para usar la palabra justa, P de pelear, por los propósitos correctos. Y los propósitos correctos siempre son la voluntad de Dios agradable y perfecta para nuestra vida. Y cuando hablamos de voluntad de Dios para nuestra vida, una de las primeras cosas, Él nos quiere salvar. Así que no nos metamos en situaciones donde nuestra salvación se pierda. No sigamos conviviendo en situaciones de pecado, de euforia, de descontrol y demás, donde vamos a perder nuestra salvación o no la vamos a encontrar si estamos en ese camino. No la vamos a encontrar. Porque la voluntad de Dios es que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y uno piensa que sus problemas tienen que ver con la falta de dinero, son secundarios, con la falta de oportunidades. Mi primer problema con el que me tengo que enfrentar en la vida es que yo soy pecador y que mi pecado me separa de Dios y que ese pecado impide que las bendiciones de Dios lleguen a mi vida. Si tenemos que pelear, peleemos contra el pecado, ¿me entiende? Peleemos con aquello que me aleja de Dios. Peleemos con aquello que me desvía y me hace buscar en otras fuentes que jamás parecen dulces, pero van a terminar siendo amargas. Peleemos por el propósito correcto. Qué lindo es cuando la Biblia dice que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Él quiere nuestra salvación, Él quiere... Hay una palabra que no está de moda y que yo te la quiero desafiar y lanzártela, que es... Dice, la voluntad de Dios es vuestra santificación. Él quiere que nosotros veamos un proceso de crecimiento en la integridad, en la pureza, en la santidad de vida, porque Él sabe que a un santo, alguien que vive bajo los propósitos de Dios, bajo los preceptos de Dios, es alguien que se puede doblar pero no se va a quebrar. Y va a alcanzar que esos propósitos tan lindamente diseñados por parte de Dios en su vida sean alcanzados y logrados en tu vida, en mi vida, en tu familia, en mi familia y también en la sociedad. Porque el sueño de Dios es la sociedad, es el pueblo. Y David estaba comprometido con el propósito correcto, no solo de su vida, de su nación. ¿Quién es este? Que viene a provocar a los escuadrones del ejército de Israel y piensa en su nación. Qué bueno, esos son propósitos correctos. Y David tuvo que pelear
con gigantes que se levantaron, porque no solo fue este gigante, este estaba representando un montón de otros gigantes que se levantan para impedir el propósito de Dios para con él y su pueblo. Y también hay muchos gigantes que diariamente se levantan en nuestras vidas para impedir que nosotros sigamos esa voluntad de Dios agradable y perfecta en nuestra vida, la de la salvación, la de la integridad, la de la santificación, la del servicio, la de ocuparme con mente amplia y pensar en mi sociedad. Y no, cuando yo me cuido a mí mismo yo solo, no me hago ningún favor cuidándome a mí mismo y nada más. Porque resulta que el que está al lado hace lo que se le antoja y me viene y me prepotea o me hace daño y demás. Tengo que pensar en la sanidad completa. Y David peleó contra gigantes que querían impedir ese propósito de Dios. Varios. Por ejemplo, peleó contra el gigante de la pobre opinión de su papá. En el capítulo 16, versículo 11, cuando vino Samuel para elegir, no este Samuel, el Samuel el profeta, ¿está bien? Vino para elegir quién iba a ser el futuro rey de Israel. Y había 7 hermanos y entonces el padre dice, qué grande, de mi familia van a ser un rey, te presento al mayor. Y trae al mayor, un musculoso así grandote, mirada a Ricky Martin, no sé cómo era. Este tiene facha de rey. Y resulta que Dios le dice a Samuel, no, ese no es. Y así empieza, ¿no? Toda una pasarela de hijos. Y queda David, como ya hablamos hace alguna semana atrás, que estaba cuidando las ovejitas y dice, ¿no te queda uno más? Tiene que estar. Ah, sí, se acordó el viejo. Tengo un hijo más. Mirá, ¿en qué estima lo tenía? Está cuidando las ovejas. Y lo trae. David tuvo que luchar para vencer gigantes que impedían que los propósitos de Dios se cumplieran en su vida. Y uno de ellos fue el gigante de la pobre opinión que su papá tenía de él. Y a veces vos decís, bueno, yo estoy marcado en la vida y la verdad que aunque quiera pelear, hubo cosas que con mi padre y mi madre me afectaron y yo no puedo moverme de esa. Mirá, David. No solo eso, sino que dice que después él tuvo que luchar con el menosprecio de los hermanos. ¿Vieron cuando él lleva la comidita, todo contento, y dice, tomá, te traigo unos pancitos, unos quesitos? Uy, ¿ese gigante quién es? Dice. Y ya se distrae, dice, este tipo es un atrevido, este tipo hay que matarlo, no puede hacer así. Y entonces el hermano dice, cállate, ¿de dónde venís vos? Y ahí, ¿no? Capítulo 17, versículo 28 dice, y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y le dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado esas poquitas ovejas? Como diciendo, lo que haces es miserable, no sirve lo que estás haciendo. También David, pensando en pelear por los propósitos correctos, tuvo que aprender a derribar gigantes que se iban poniendo en su vida. Antes de llegar al gigantón de 3 metros ahí y luchar cuerpo a cuerpo con él, tuvo que luchar con el gigante del menoscabo de su padre, con el desprecio de sus propios hermanos. Cuando va a Saúl, vienen ahí, versículo 33 del capítulo 17, dijo Saúl a David, miren cómo empezó. La primera palabra que le dice Saúl, no le dice, hola, ¿cómo estás? Qué bueno que estás intentando, porque escuché. No, le dice, no podrás tú ir contra aquel filisteo. Otro gigante que se levantó allí, antes de llegar al verdadero gigante, el no podrás. De un superior, de alguien que lo tenía que alentar. Pero David, como usted, como yo, como ustedes chicos y demás, si estamos comprometidos con el propósito correcto, peleemos con todo lo que se levante, porque Dios, claro, la historia dice que David termina venciendo al gigante, ¿no? Por las dudas, porque por ahí hay alguien que está muy nuevo por primera vez y no sabe la historia. Hubo victoria tremenda. Y nosotros también debemos de pelear y vencer con Cristo en los campos de batalla distintos, los pensamientos, el pecado, las tentaciones, las pruebas, las dudas, los temores y demás que se levantan para que no cumplamos ese propósito correcto en nuestra vida. Ahí metámosles toda la fuerza. Pero, pregunta,
¿Estás alineado con los propósitos de Dios, con todo lo bueno para tu vida? Tu lucha y tu fuerza y mis luchas y mis fuerzas están comprometidas con aquello que sé que es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta para mi vida. Y por lo tanto entonces voy a luchar contra todo lo que se levante contra eso, aun cuando sean cosas que me han marcado de pequeño, aun cuando mi familia no me acompañe, aun cuando me desprecien mis seres más queridos. Es lo que pasó con David. Pero él encontró un propósito. Y un propósito que era correcto. Y en la medida que se iba acercando, si el propósito es esa ventana y él está lejos, pero va hacia el propósito, siente que la ve mejor, que está más claro, y siente un palpitar en su corazón que se está acercando y que lo está por alcanzar, aunque tenga que enfrentarse con diferentes gigantes en medio del camino. Llámese como sea esos gigantes. Pero estás en el camino. Esos propósitos son de Dios para tu vida. No quiero aburrirte con el mismo testimonio de siempre, pero yo quiero decir que cuando mi ventana era ser un jugador de fútbol, en un momento tuve que tener un sinceramiento con el Señor y me daba cuenta que eso no era para mí. Y si yo seguía, me iba a seguir frustrando, iba a seguir equivocándome, iba a seguir demorando los proyectos de Dios para mi vida. Un ejemplo, que la mayoría lo conoce, pero necesito mencionar algo concreto. Lo mismo, pensalo por favor para tu vida. Ahora, una pregunta que se me ocurría es, tal vez estás yéndose al propósito correcto, eso está claro, pero lo que te pasa es que a veces tenés ganas de aflojar. Y David nos enseña, no aflojes. David viene hoy y te saluda y te dice, no seas ladrón, no seas mentiroso, no seas flojo. No aflojes, seguí porque estás en el propósito correcto. Y a su tiempo vas a tener la victoria, créeme, porque te hablo desde mi propia experiencia, nos está diciendo David. Entonces, ¿cómo luchar? ¿Cómo pelear para alcanzar esas bendiciones que tanto esperamos de parte de Dios? Primero, peleemos con propósito y que ese propósito sea el correcto. Segundo lugar, miren versículo 38 al 40. Es interesante. David insiste y entonces Saúl le dice, bueno, está bien, te voy a mandar, perdido por perdido. Yo creo que vos no podés, pero perdido por perdido te voy a mandar. Miren lo que pasa aquí, del 38. Dice, y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. David era un flacucho escuálido así, de repente estaba con un montón, vino como los jugadores de fútbol americano. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos. Y dice que David probó a andar, ¿no? Y me imagino a David con toda la cosa ahí, tratando de caminar. Y intentó hacer un golpe de espada. Y se dio cuenta que no podía. Dice, versículo 39, ciñó David su espada sobre su vestido y probó a andar porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Esto me da pie para pensar de que otra manera de luchar, de pelear, es con propósito correcto, pero también es pelear con una palabra que ya usamos hace un tiempo atrás. Y yo doy gracias al pastor Germán Picabea porque el viernes pasado en el CD de matrimonios, él mencionaba lo importante de volver a algunos conceptos, porque vieron como que semana tras semana tratamos temas y hay temas que necesitan ser como digeridos, incorporados en la vida. Voy a hacer uso de eso. Yo veo aquí en David cuando intenta, prueba, pero no puede, es la prudencia. Pelear con propósito correcto, pero también pelear con prudencia. No es cuestión de salir y encarar a todo el mundo y hacerme el Rambo y no sé qué otra cosa más podemos decir, ¿me entienden? Porque usted puede salir acá, cortamos el sermón acá y dice, yo tengo que pelear. Y sale el colectivero no le da el vuelto y ahí se pelea con el colectivero, qué sé yo, no sé.
No, hay que pelear con prudencia, muestra David aquí. Se prueba la coraza, se prueba esto, lo otro, y se da cuenta que dice, nunca usé esto, no es prudente que yo vaya a enfrentar a este gigante, yo tengo otras herramientas, otras armas para poder pelear. David, con esa prudencia, supo desechar a tiempo las armas que eran incorrectas para pelear. Lo que pasa es que esto nos lleva a una conclusión. Los propósitos correctos determinan armas correctas. No siempre voy a lograr los propósitos correctos si no utilizo el arma correcta para lograr eso. Y yo quiero conquistar una persona querida que está en rebeldía, no lo voy a conquistar a los azotes, no lo voy a conquistar ¿me entienden? Lo voy a conquistar con amor, con consejo, con paciencia, aunque esté rebelde, aunque la situación está difícil, pero no voy a poner leña en el fuego, no voy a echar nafta en el fuego. David intentó pelear con las armas convencionales, pero a tiempo supo escoger sus mejores armas. Muchas veces, como David, nos veremos tentados a usar armas que son convencionales. Todo el mundo usa eso, ¿no? Uno viene y dice, viene el hombre y le dice a un amigo, che, ¿sabés que mi esposa me quiere dejar? ¡Y déjala! Yo también, me pasó lo mismo, al principio te duele un poco, pero después, déjala. Aparte te liberás de tu suegra. Herramientas convencionales. ¿Cuáles son? Así una listita de herramientas convencionales. No, dice, viene uno y le cuenta, ¿sabés qué? Dice, me echaron del trabajo. ¡Hacele una denuncia! ¡Hacele el hueco, el agujero así! Ni sabe si él tuvo culpa o no. O sea, no se mide la razón. Mandale el abogado. Toma, yo tengo un abogado que a mí me dio resultado y pa. ¿Cuáles son las herramientas convencionales con las que el mundo intenta conquistar, o nosotros mismos a veces intentábamos conquistar, que no son las adecuadas? Y está la del ojo por ojo, diente por diente, ¿no? Una de ellas, agresión por agresión, insulto por insulto. Soy deshonesto, si todo el mundo roba. ¿No? Armas que se usan para alcanzar propósitos. Otros matan con la indiferencia. Otros quieren pelear y su arma es la difamación. Y la lista la podemos hacer larga, ¿no? Pero la palabra nos enseña que David, para luchar y pelear por el propósito correcto, tuvo que determinar cuáles son las armas correctas para pelear. Y desechó las que no eran correctas. Por eso está buenísimo cuando dice el versículo 39, al final, dice, nunca la practiqué. A veces nos pasa que nosotros en la vida, por educación, por formación, por buena enseñanza y más, no hemos usado un montón de armas que son incorrectas, y en el momento de mayor lucha nos atrevemos a usar el arma que nos enseñaron que no teníamos que usar. Ya sea que no tenía que robar, ya sea que no tenía que violentar contra el otro, pero en algún momento me doy el permitido. Dice acá, nunca practiqué, nunca usé estas armas, por lo tanto no las voy a usar ahora. Y dice al final del 39, y David echó de sí aquellas cosas. Chao, fuera. Estas no son armas que me corresponden a mí utilizar para vencer el gigante que tengo por delante, para pelear y para alcanzar el propósito correcto que estoy buscando. Miren lo que dice el versículo 40 en adelante. Y tomó su cayado en su mano, esa vara que usaban los pastores para ir caminando, una vara que tenía como una figura así para enganchar a las ovejas cuando se estaban por caer, para sacarla de la ladera de la montaña, ¿no? Tomó su cayado en su mano, escogió 5 piedras lisas del arroyo, y las puso en el saquito, en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda, no la moto, no, es una estupidez, pero la honda, en su mano, y se fue hacia donde estaba el filisteo, a enfrentar el gigante. Usó las armas que estaba acostumbrado a usar. Agarró el cayado, fue, metió la mano, tanteó una, tanteó la otra, eligió 5 piedras, ahí las tanteó, las eligió cuáles eran,
Las puso en el saquito y se fue a encarar al gigantón, que era, para no tomar tanto tiempo, leer antes, pero no solo medía 3 metros, tenía una lanza que era como un telar de tejido, pesaba, no sé, como 50 kilos la lanza sola pesaba 50 kilos. Imagínate si lo tocaba. Dice, y el filisteo venía andando, versículo 41, y acercándose a David, y su escudero iba delante de él. Y miren qué gracioso esto del 42, ¿no? Dice, y cuando el filisteo miró y vio a David, lo tuvo en poco, porque era muchacho, rubio y de hermoso parecer. Me ponía a pensar, ¿no? El tipo guerrero, todo así recio, con cicatrices por todos lados, ¿no? Y viene un rubiecito con el bolsito a querer darle guerra, ¿no? Dice que lo tuvo en poco. Versículo 43. Y dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y encima de esto dice que lo maldijo. Otro gigante, ¿no? La maldición. Que no es poco. Lo mencionamos al paso, pero ahí está. Y dice, versículo 44, dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo, pelea psicológica, ¿no? Y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo, yo digo tal vez con voz finita, ¿no? Tú vienes, no es así, pero tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado, viejo. Venía indignado David. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Qué grande David, ¿no? Ahora sí, salgamos. David finalmente peleó y triunfó con las armas correctas. Luego que él desechó las armas que nunca había usado, él echó mano de las armas que sí sabía que podían ayudar a vencer a su gigante. Y eso levanta una pregunta, ¿cuáles son las armas que nosotros como cristianos, que nos alineamos con la voluntad de Dios, que vamos a perseguir el propósito correcto para nuestra vida? ¿Cuáles son las armas que prudentemente vamos a elegir? Por prudencia desechamos un montón de armas. Ojo por ojo, diente por diente, violencia, difamación, lo que sea. Herramientas que no sirven. ¿Y qué armas vamos a tomar? Para poder luchar, para poder pelear. Y eso está en Efesios capítulo 6, versículo del 10 al 18. Solo darle lectura y sacar como un símil de las 5 piedritas que usaba David, que tenía en el morral para poder pelear. ¿Cuáles son esas 5 herramientas, armas que nosotros sí como cristianos debemos tener en mano para pelear todas las batallas que nos llevarán al cumplimiento de los propósitos que nos bendigan? Y mire ahí, Efesios 6, del 10 al 18. Y esto nos pone en el marco de nuestras luchas de hoy día. Efesios 6. Dice versículo 10. Por los demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Alguna versión dice contra las tretas del diablo, contra las maquinaciones del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Hay una actividad espiritual que trabaja en contra del ser humano, increíblemente organizada, poderosa, que si le abrimos puertas en nuestra vida vamos a ver qué tan poderosas son, que nos frenan, que nos dañan, que afectan familiares, que traen enfermedad, que traen maldición, que traen vergüenza y un montón de cosas. Contra ellos que tenemos lucha. Versículo 13, por tanto dice, tomad toda la armadura de Dios para que podáis
resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestido con la justicia. Si pensamos en el significado de cada una de esas 5 piedritas que él tenía, que eligió para poder pelear y enfrentarse con el gigante, una de ellas es la piedra de la santidad, la verdad y la justicia. Que nuestra arma para pelear en la vida siempre sea el vivir en santidad. Cuando vivís en santidad hay una cobertura, una coraza de Dios alrededor de tu vida. ¿Lo crees? Créelo, por favor. Vas a sentir que el diablo está como león rugiente buscando a quien devorar. Está ahí, vas a sentir el rugido, vas a sentir el aliento. Pero si estás en santidad, créeme que la palabra de Dios dice que no te va a tocar. El arma de la santidad, el arma, la piedrita esa escogida de la santidad. Después dice, versículo 15, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Eso te invita a pensar que una de tus armas es el servicio. Eso lo hablamos la semana pasada. ¿Qué hacer mientras esperamos? Nos quejamos, murmuramos, nos arrebatamos y demás. No, sirvamos. Sirvamos. Compartamos las bendiciones con otros. El evangelio de la paz, llevémosle a los demás la paz que Dios nos ha dado a nosotros. Otra vez, no seamos egoístas, no vivamos para nosotros mismos, porque si vos te cuidás a vos mismo, si yo me cuido a mí mismo, mi entorno no cambia, el entorno va a estar condicionando nuestra calidad de vida. Tenemos que llevar el evangelio a otras personas, hablar y sacarlo de su oscuridad y servirles. Qué lindo el anuncio de la escuela dominical. Si no te anotaste, fiesta en casa, y sentís que podés influenciar a una generación de niños para que lleguen mejores en la vida y no tengan que pasar ni por las drogas, ni por la violencia y un montón de cosas, es el momento. Dice, entonces, la santidad, el servicio. Dice el versículo 16, sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. La fe, la confianza en Dios. Vamos a escuchar muchas palabras, muchas opciones, muchas alternativas, pero nuestra fe, ¿dónde va a estar puesta? En Cristo, en lo que dice la palabra del Señor. No que vamos a empezar a escuchar otras cosas por ahí pensando en que, claro, como todavía no llegué, todavía no me está dando el resultado que espero, empiezo a dudar si Dios quiere lo bueno para mí o no, si Dios tiene la razón o no. La tiene, es Dios. Él sabe todas las cosas. Entonces, no aflojes. Ni seas ladrón ni mientas. No aflojes. Y la fe es la otra arma. Yo tengo fe. Yo sé que Él va a cumplir sus promesas en mi vida. Yo sé que si vivo en santidad y sirvo, finalmente voy a tener la victoria. Yo lo sé, no me voy a mover ni a izquierda ni a derecha. La confianza, ¿no? Y dice, versículo 16, 17, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Qué piensa? ¿Cuál es la otra arma ahí? Ahí sí, es más arma todavía. La palabra de Dios, la Biblia. Hermanos, ¿cómo pretendemos enfrentar a los gigantes de nuestra vida? Llámese que nuestros padres, el gigante de la falta de reconocimiento, del menosprecio, del maltrato, del que no sirvo, del que no puedo y tantos otros gigantes más. Si yo no estoy apegado a la palabra de Dios, ¿con qué nos vamos a defender? Encima es la única parte del armamento que tiene posibilidad de lastimar al enemigo, que es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Cómo nos vamos a defender? Y finalmente dice, versículo 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda la perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Cuál es esta? Usted ya es un homilética pura, tiene. Oración. Oración. Es así con la que se va simbólicamente David en su zurral o morral para enfrentar al gigante. Y él sabía que ahí tenía la santidad, y ahí tenía el servicio, y ahí tenía la fe, muy bien, y ahí también tenía la palabra, y ahí tenía la oración.
Entonces cuando está llegando el gigante, él va a tomar una de ellas. Él era diestro en todas. Pero con una fue suficiente para poder derribar al gigante. No dice que tomó la primera y no funcionó, tomó la segunda, no funcionó, y se venía el gigante, y cada vez más grande, y la sombra, y qué sé yo. No, la primera que tomó, la puso en la onda, la revolvió, ¡pa! Le pegó, lo mató. Miren lo que dice, ahora sí volvamos. 1 Samuel 17, versículo 47. Y él le dijo, y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, versículo 47, y él os entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de la batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda, e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente. Fue un golpe certero, preciso, y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David que usar espada en su mano. David era diestro en el uso de todas. Él pudo elegir y usar la apropiada para el momento justo. ¿Saben qué me enseñaba esto? Que cuando estamos entrenados en todas estas 5 armas, muchas veces una sola de ellas será suficiente para derribar al gigante que nos enfrentamos. Pero tenemos que estar entrenados en las 5. ¿Cómo estás con la santidad, la integridad? ¿Cómo estamos en el servicio? ¿Cómo estoy con la fe y la confianza? ¿Cómo estoy con la palabra? ¿Cómo estoy con la oración? Son buenas preguntas para hacernos. Peleemos con prudencia. No arrebatados, no eligiendo armas que son de este siglo y de este mundo, que no son las que nos van a llevar a ningún buen puerto, sino con las armas que realmente nos van a dar la victoria. Me gustaba pensar que, aunque no se le veía, aunque David iba con sus harapos, aunque iba con su trajecito de pastorcito, su pilchita de pastorcito toda harapienta, él estaba vestido de la armadura de Dios. Y así debe ser nuestra vida. Entonces, peleemos con propósito, peleemos con prudencia, utilizando las armas correctas. Y lo último, hermano, no menor, y ya está dicho. Dice el versículo 37, lo habíamos leído antes, del mismo capítulo 17, cuando estaba con Saúl, dice, Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y en el versículo, como leíamos recién, ¿no?, del 45 al 50, él le dijo, tú vienes a mí con espada, con lanza, con jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, y él te pondrá en mi mano. ¿Saben qué es esto? Lo último es, peleemos no solo con el propósito correcto, no solo con las armas correctas, con prudencia usando las armas, sino peleemos con la presencia de Dios en nuestra vida. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice la Biblia que aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, aunque contra mí se levante en guerra, yo estaré confiado, iba a escribir David muchos años después. Le había dicho Dios a Josué, mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo todos los días de la vida donde quiera que tú vayas. Tengo varias, miren, Isaías 41:10, miren, por favor si lo podemos encontrar ahí. Isaías 41:10 dice, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre, ¿qué dice la palabra? Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Aleluya. ¿Qué dice Zacarías 4:6? Zacarías 4:6 dice, no es con ejército ni con espada, sino que es con su Santo Espíritu. Hermanos, acá el Señor te está dando una claridad.
Miren Salmo 27, 8. No lo puedo pasar por alto, tengo que pasarlo por alto por la hora, pero no puedo, miren. Salmo 20 del 7 al 8, miren lo que dice. Estos confían en carros y aquellos confían en caballos, distintas armas. Mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memorias. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Amén. ¿Y qué dice finalmente Salmo 23, 4? Ese gran salmo conocido dice, aunque ande en valle de sombra de muerte. Créame que alguna vez yo sentí esto. Pero dice que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque ¿qué dice? Tú, Señor, estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Amén, gloria a Dios. Ese es el Dios que está comprometido con nosotros, y es el Señor, es la presencia de Dios que nos va a ayudar a poder conquistar cualquiera de los gigantes que se han levantado en nuestra vida. Peleemos con el propósito correcto, peleemos con prudencia usando las armas correctas y peleemos sobre todo con la presencia de Dios en nuestra vida. Miren esta imagen, miren qué buena, por favor Patito, esta imagen de la confianza de Dios. Esto es genial. En la semana recibí una circular, no sé si fue el mismo Ale Dul que la mandó, cuando hay un pasaje en Romanos que dice, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y miren este dibujito que va a aparecer por allí. Mientras este dibujito aparece, ahí me avisan cuando aparece, ¿no? Ahí está. Este es el segundo que quería mostrar, el anterior. Tápalo. Miren, capaz que no está muy definida la foto. La ovejita. Parece que está mirando el lobo. Pero ¿quién está arriba del lobo? El león. El león de Judá, dice la palabra del Señor, que Jesucristo es el león de Judá. Y dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? A veces miramos al lobo y el lobo nos atemoriza y nos paraliza, pero realmente nos infunde un temor tremendo. Pero si levantamos la mirada un poquito más y podemos ver al león de Judá, Jesucristo, al que el que vive y reina por siempre, murió por nosotros y resucitó para darnos vida y vida en abundancia. Dice la palabra que ninguna oveja va a ser arrebatada de su mano. Pero tenemos que siempre mirar al león de Judá, a Jesucristo, al Rey, al que todo lo puede. Quiero invitarte a ponerte de pie, por favor. Quiero animarte a cerrar tus ojos. Por favor. Yo por experiencia sé que tal vez has tenido, fruto de haber recibido la palabra la semana pasada, acerca de la paciencia, has pasado alguna prueba. Tal vez estés pasando todavía esa prueba. Yo la estoy pasando todavía. Y cuando en la semana sentía que me iba debilitando y sentía que había cosas que me aflojaban y hasta se cruzaba por la mente la idea de usar un arma que no era la correcta, el Señor fue fiel y sentía esta palabra: pelea, no te desvíes del propósito. Mi voluntad para tu vida es tu propósito. Y mientras persigas ese propósito, yo voy a ser tu león. Yo voy a ser tu cuidador. Pelea.
¿Cuál es tu gigante hoy? Te lo tengo que preguntar. ¿Será ese desmerecimiento sistemático de seres queridos que, como David, tuvo que enfrentar y te trae inseguridad en la vida? ¿Será voces que te dicen no podés cambiar, vas a seguir siendo el mismo? El proyecto que Dios ha puesto en tu mano, llámese familia, una carrera, una profesión, una nueva instancia en tu vida, ese proyecto que vos sabés que es bueno y que Dios te lo prometió, pero que no viene, que viene esa voz y te dice no vas a poder alcanzar ese proyecto de servicio, ese ministerio. Voces que te dicen no podrás cambiar el mal ambiente de tu casa. No podrás recuperar a tu hijo, no podrás recuperar a tu familia, ni restaurar lo que pasó. Ya está, quebró, fue fuerte. Será un gigante que te está diciendo, no vas a poder dejar ese vicio. No lo vas a dejar, estás atrapado y te va a acompañar el resto de tus días. La falta de perdón será, la incapacidad de poder perdonar algo y que viene y te dice esa voz imitando, no sé. Lo cierto es que ¿por cuánto tiempo nos ha tenido paralizado? ¿Por cuánto tiempo? El Señor te dice, yo estoy contigo. ¿Saben qué? La mejor manera de mantenernos en pie, dice, es estando de rodillas, de verdad. Y yo quiero en estos minutos finales, mientras volvemos a cantar esa linda canción que hablaba de que las naciones se postrarán ante el Señor. Si necesitas buscar la presencia de Dios para salir de este lugar y poder ir a pelear con esos gigantes que están en tu vida, yo te animo a que no dudes en venir y postrarte delante del Señor. Da un paso de fe. Decirle, Señor, yo me postro para buscar tu presencia. Yo quiero salir de aquí con la seguridad de que estoy peleando por el propósito correcto, que voy a usar las armas correctas y que tu presencia irá conmigo. Cantamos esta alabanza. Y si Dios tocó tu corazón y si así lo sentís y querés hacerlo con todo tu cuerpo, podés venir realmente aquí al altar. No te canses de pasar una y otra vez hasta obtener la victoria, porque de eso se trata. Buscar, pelear hasta que la victoria viene a tu vida. Así que cantamos. Y si mientras estás cantando al Señor tenés la necesidad de pasar y tomate estos minutos para decir, Señor, busco tu presencia, porque sé que sin vos yo no puedo, Señor. Quiero desechar las armas que he estado usando hasta ahora, que no han sido las armas correctas. Tuve duda, tuve la tentación de hacerlo, pero Señor, voy a insistir. Si querés venir y tomar el arma de la santidad, vení, tomala. Si querés venir y tomar el arma de la salvación, vení, tomala. Tal vez te falta fe, vení, tomá esa arma correcta que es el arma de la fe, de la confianza en las palabras y los propósitos y las promesas de Dios para tu vida. Por ahí te diste cuenta que te falta palabra. Y vení y decirle, Señor, yo quiero esa palabra en mi vida. Y yo quiero salir de este lugar con la plena certeza de que voy a buscar en tu palabra, Señor, las respuestas a las inquietudes de mi vida. Y me voy a dejar alimentar por vos, Señor. Si sabés que te falta el arma de la oración, no dudes tampoco en
Impactar con el Señor y decirle: Señor, quiero tener una vida de oración poderosa en mi vida. Esa oración que me va a permitir a vencer tentación, a superar la prueba, a no dejarme engañar. Aprovechemos este tiempo, hermanos, aprovechemos. Busquemos esa presencia de Dios para pelear de manera correcta. Quiero invitar a hermanos, pastores, líderes, por favor pasen. Aquí hay gente que está luchando con cosas, están peleando con cosas. No dudes en pasar, por favor. No dudes. Pastores, líderes, vengan y acompañen. Acá hay gente que se está quebrantando, gente que está queriendo encontrar la verdadera victoria, las verdaderas herramientas para sus vidas. El Señor está acá, se está paseando, porque Él promete que está donde su nombre es invocado. Oremos por ellos, ayudémosles, acompañémosles. Eterno Dios, exaltado por siempre, Señor, tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor, las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirá. Con los siglos su gloria nos llenará y veremos su gloria y majestad. Glorioso Salvador, divino Redentor, me postraré ante ti. Bendito Hijo de Dios, hermoso Rey de Sión, te adoraré y así declararé. Eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor, tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor, las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirán. Por los siglos tu gloria nos llevará y veremos tu gloria y majestad. Eres Rey de los cielos, eterno Dios, dado por siempre, Jesús Señor, tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor, las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirán. Por los siglos tu gloria nos llenará y veremos tu gloria y majestad. Eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor, tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres
Jesús Señor, tú gobiernas en toda la creación. Oh Cordero inmolado, eres Señor. Las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirán. Por los siglos tu gloria nos llevará y veremos tu gloria y majestad. De los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor, tú gobiernas en toda la creación. Oh Cordero inmolado, eres Señor. Las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirán. Por los siglos tu gloria nos llenará y veremos tu gloria y majestad. Eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor, tú gobiernas en toda la creación. Eres Señor, las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirán. Tu gloria nos llenará y veremos tu gloria y majestad. Señor está haciendo cosas hermosas, está tocando nuestros corazones. Mira, esta última postal que fue la que se cruzó, quisiera que con esa imagen no vayamos. Nos pasamos unos 10 minutos, pero miren cómo podemos salir. A veces llegamos a la iglesia como unos gatitos, todos tiernos, todos frágiles. Pero hay una imagen muy linda que decía que cuando salimos de la presencia de Dios, podemos salir como verdaderos leones. No nuestras fuerzas, porque no va, ya sabemos que no va nuestra fuerza, pero sí podemos salir fortalecidos por la presencia de Dios en nuestras vidas. Y mientras Dios esté, mientras Él ocupe el lugar que debe de ocupar en nuestras vidas, Él nos llevará de triunfo en triunfo y de victoria en victoria, porque lo dice la palabra, no porque nos entusiasmamos así nomás. Y mirá, yendo a orar al cuarto de oración, este fue nuestro cuarto de oración, llegamos así, pero podemos salir de nuestro cuarto de oración con esa fortaleza que el Señor nos puede dar. Hermanos, tengamos una semana de pelea. No dudes, no dejes a Cristo, no pongas otros propósitos, no uses armas, no usemos armas que no sirven. Uy, Señor, y que su presencia sea lo que más busque desesperadamente cada día. Nos vamos a cruzar. Miércoles tenemos reunión de oración justamente a las 7 de la tarde. Venite. Palabra, santidad, integridad y todo lo que hablamos. Dios les bendiga. Nos podemos saludar, nos podemos bendecir los unos a los otros. Démonos ese amor que tanto nos hace falta recibir en un tiempo donde tanto escasea. Dios les bendice grandemente. Eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor, tú gobiernas en toda la creación.
oh Cordero inmolado, eres Señor. Las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirán. Por los siglos tu gloria nos llevará y veremos